Y proclamamos la palabra del Señor en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, del versículo del 1 al 7. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a Éfeso, atravesando las regiones altas. Encontró allí a algunos discípulos y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Le contestaron: ni siquiera hemos oído decir que se reciba el Espíritu Santo. Pablo les replicó: entonces, ¿qué bautismo han recibido? Respondieron: el bautismo de Juan. Entonces Pablo les explicó: si bien Juan bautizaba con miras a un cambio de vida, pedía al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús, y al imponer Pablo las manos, el Espíritu Santo bajó sobre ellos y empezaron a hablar lenguas y a profetizar. Eran unos 12 hombres. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Este tema, mis hermanos, que vamos a sumergirnos en las aguas del Espíritu Santo, quisiera contar con una historia que siempre me ha gustado. Había una muñeca de sal. La muñeca de sal tenía mucha curiosidad de saber cómo es el mar. Entonces la muñeca de sal cogía las enciclopedias y veía los conceptos de cómo es el mar. El mar es grande, el mar tiene agua, el mar es salado, salado como yo, decía. Wow. Después esta muñeca de sal, que también era muy intelectual, cogía, ¿no?, el ciberespacio, el internet, y ponía fotos del mar, wow, imágenes del mar, wow, películas del mar, wow. Pero no se conformaba solo con intelectualmente poder saber qué es el mar. Unos le decían: mira, el mar es maravilloso, es grande, tiene unas olas, tiene gaviotas, tiene arena. Le contaban, pero ella quería saber qué es el mar. Así que un día toma una decisión esta muñeca de sal y va al mar. Allí, cuando ella llega, ve la inmensidad, siente el aire salino, fresco, escucha a los animales, pisa la arena, se maravilla. Wow, esto es el mar. Y de repente ella, no con saciar de verlo, dice: quiero ahora sentirlo. Así que esta muñeca de sal da el primer paso hacia esas aguas, y ella, espantada, ve que cuando llega las aguas, ¡ah!, se les lleva media pierna, porque era una muñeca de sal. Entonces, aterrorizada, salta para atrás y dice: el mar es malo. Pero después ella dice: no, quiero entender qué es el mar. Así que, a pesar de que su media pierna le fue sacada, ella se atreve a dar otro paso, y vienen las olas y le sumergen. Y mientras le sumergían, ella sentía que cada vez, con cada ola, con cada corriente que venía, le iba desintegrando. Y ella decía: quiero saber qué es el mar, qué es el mar, qué es el mar. Y en un último momento que llega una corriente, y ella se desintegra totalmente. Y la palabra fue: yo soy el mar. Hablar del Espíritu Santo es como esta muñeca de sal. Nosotros podemos conocer mucho aquí. Grandes hombres, grandes santos, grandes teólogos nos pueden hablar del Espíritu Santo. Usted puede ver e informarse digitalmente de todo lo que el Espíritu Santo puede hacer. Pero mientras usted no esté decidido a dar usted en la libertad que Dios nos ha entregado, en sumergirse en las aguas de su infinito amor, entonces no sabremos ni entenderemos quién es el Espíritu Santo. Muchos nos pueden decir maravillas, yo les puedo aquí contar experiencias sobrenaturales, pero si nosotros no decimos simplemente: no quiero conocer, a la final esta muñeca de sal,
Cuando totalmente se desintegró, ella dijo una última frase. Ya no dijo quiero conocer el mar, dijo yo soy el mar. Porque lo que quiere Dios de nuestras vidas es que nosotros entremos en la libertad que Él nos ha dado a ser uno con Él, en su amor y en su misericordia, en su infinito amor, abrazarnos y estar con Él. Tú tienes la decisión, solo tú. Nadie más puede tomarla por ti, y es algo que yo entendí. Que si nosotros no abrimos las puertas de par en par a la acción de Dios, Él es un caballero que está a la puerta y llama. Y el que escucha su voz y le abre, le entrará a su casa. Caso contrario, Él pasará toda la vida golpeando. Toda la vida estará esperándote. Pero hoy yo te invito a que no quieras solo conocer el mar, sino sumergirte en Él. Y de igual manera nos sumergimos en la palabra para que nosotros, Dios, nos dé la capacidad de ver más allá de lo escrito a la moción del Espíritu Santo. Cuando Pablo llega a Éfeso, se encuentra con estos hombres. Y la primera pregunta que Pablo les dice es: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Y ellos le dicen: ni siquiera hemos oído hablar o decir que se reciba el Espíritu Santo. Ellos, en pocas palabras, dijeron: ¿y quién es el Espíritu Santo? Lo interesante es que cuando Pablo llega, lo primerito que les dice es: cuando abrazaron la fe. Ellos eran personas que ya conocían, que sabían. Es la experiencia que les acabo de decir. Miren, para ser llenado del Espíritu Santo, tenemos primero que ser vaciados de nosotros mismos. Tenemos que ser vaciados de muchos paradigmas, de muchas trabas mentales también, de muchos rechazos que tenemos propios nuestros, para dejarnos ser sumergidos por Él. Cuando abrazaron la fe, no está hablando de personas inconversas. Pablo no estaba dirigiéndose a los pueblos que no habían escuchado nunca, pueblos paganos. Ellos eran conocedores, hombres de fe, como muchos que estamos aquí. Como usted se encuentra con tanto católico, han abrazado la fe, no son malos. No estamos nosotros predicando, hermanos, aquí, como decía el hermano, me dice hermano Rubén, dice: yo no soy jíbaro, dice, no paso en los árboles, yo también canto a Dios, yo también alabo a Dios. ¿Qué mensaje me quiere dar? Me dice. Yo también canto, voy a misa. ¿Qué me está hablando? Eso, lo que Pablo les dijo a estos hombres cuando abrazaron la fe. Porque ¿sabe qué? A veces en el pueblo católico hay mucha religiosidad y muy poca espiritualidad. Y con todo el respeto, pero a veces solo nosotros queremos vivir una vida en la que queremos sumar pasos, pero no una amistad con aquel que es el dueño de la vida, el Espíritu Santo. Entonces, de todo esto, hoy queremos hablar, como dijo San Pablo, en esta pregunta inicial, cuando abrazaron la fe. Nosotros podemos vivir en una vida, como les decía, con una espiritualidad muy pobre. Y especialmente la presencia del Espíritu Santo, lo que Él quiere y requiere es una amistad. Escúchelo conmigo, dígalo conmigo, Él quiere es una amistad. Y la amistad es la que hoy queremos empezar a cultivar con Él. La amistad y la gracia del Espíritu Santo de Dios. Ellos le dicen: ni siquiera hemos oído hablar de quién es el Espíritu Santo. Y ya lo decía San Juan Pablo II, el Espíritu Santo, el gran Dios desconocido. Usted pregunte al pueblo católico, pregúntale acerca del Padre del cielo, el Creador. Pregúntale a nuestro Señor Jesucristo. Wow,
también catequizados. Ahora pregúntele al Espíritu Santo. Tal vez por ahí uno diga, es una energía. Otro por ahí le diga, ¿sabe qué? Yo creo que es la palomita. O como les contaba una vez a mis hermanos, yo estaba en un seminario y les digo, ¿quién es el Espíritu Santo? Y una hermana se para y dice, es una paloma. Y un hermano atrás, no, silencio, no es una paloma, es un palomo. Porque a veces nosotros hemos creído que solo es eso, la figura, una paloma. La paloma, el Espíritu Santo, es el gran Dios desconocido. Y yo hoy, como cuando Pablo habló con los griegos, les vengo a hablar del Dios desconocido a ustedes también. Porque es ese Dios desconocido el que se quedó en la iglesia. Desde el día de Pentecostés es el que la constituye, la que la enriquece, la que la santifica y la que está en espera de la vuelta del Señor. Es Él el que cambia el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre. Es Él el que santifica los corazones de los hombres. Y es Él el que da la moción a cada uno para que salgamos de la tibieza, del vacío y de la oscuridad. Es Él el que se quedó. Textualmente, o digamos doctrinalmente o conceptualmente, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es el beso del Padre y el Hijo, el que explora el corazón del Padre, es la promesa de Jesús. El Espíritu Santo es la promesa de Jesús a través de su pasión. Ese es el Espíritu Santo. Pero ¿quién es el Espíritu Santo? No es una energía, no es que cojo una batería Espíritu Santo y me la pongo, o un Dios en el que no puedo, inmaterial, en el que tal vez las energías del universo me pueden inundar. No, eso es nueva era. No es una energía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, la persona del Espíritu Santo, la persona que tiene la misma dignidad del Padre, el Hijo, y es Dios. Es el mismo que creó los cielos y la tierra, el mismo que bautizó a Jesús en el Jordán y el mismo que envió a los apóstoles en Pentecostés. Es el mismo Espíritu Santo el que hoy clamamos y hoy pedimos un nuevo bautismo en su presencia y en su poder. No es otro. Y cuando Él viene a nuestras vidas, Él viene con todo su poder, con toda su divinidad y con toda su grandeza. Pero ¿quién es el Espíritu Santo? Tal vez un poquito nos puede instruirnos Job. Interesantemente, en Job capítulo 42, versículo 3. Job 42, 3. ¿Se lo encontró? Muy bien, si no lo encontró, escúcheme. Job 42, 3. Creer conocer solo de Dios intelectualmente, nos puede suceder lo que le pasó a Job. Dice, hablé sin inteligencia de cosas que no conocía, de cosas extraordinarias superiores a mí. Porque uno se puede alcanzar el conocimiento de Dios intelectualmente, claro que se puede. Sí, porque también es una ciencia de largo estudio. No es así nomás. Pero a veces querer entenderle a Dios solo con la intelectualidad es darnos contra un muro en la cara. Porque tiene que pasar el conocimiento de Dios de aquí, de la mente, al corazón. Por eso Job va a decir, hablé sin inteligencia de cosas que no conocía, de cosas extraordinarias a mí. A la pregunta que le hicieron estos hombres, ¿y quién es el Espíritu Santo? Ni hemos oído hablar de ese tal Espíritu Santo. También puede transformarse en un Dios de oídas.
del que me contaron mis papás, mi mamá, mi abuelita. Qué aburrido el rosario. Nos tenían ahí sentados torturándonos de niños, nosotros sin entender, queríamos jugar ahí sentados en el rosario. O levantándonos de mañana, vamos a misa, y los pobres ahí medios ahí con lagañas y vamos rezongoñando. ¿Por qué? ¿Quién es? ¿Por qué? De igual manera, Job nos dice en el versículo 5, yo te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Por esto retiro mis palabras y hago penitencia sobre el polvo y la ceniza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo te conocía solo de, más fuerte, yo te conocía solo de oídas. Porque tenemos que reconocer, mis hermanos, que hemos vivido con un Dios de oídas. De oídas. Lo que nos han contado, lo que nos han dicho. Pero ¿quién es Él? Y Él hoy, en este día, quiere manifestarse de una forma real y verdadera en nuestras vidas. Una forma en la que nosotros no solo digamos, me han contado del Espíritu Santo, sino el Espíritu Santo vive en mí. Y con Él puedo yo proclamar al mundo entero que Jesucristo es el Señor. Pero ahora te han visto mis ojos. Y es lo que en este día queremos nosotros vivir junto con ustedes. Que nuestros ojos se abran a la presencia de su amor. Dígale que está a su lado. ¿Estás dispuesto? Pregúntele. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? ¿Sí está dispuesto? ¿Está dispuesto? Entonces, de esta parte yo quiero un poquito a ustedes conversarles un poco de mi testimonio de vida en esta enseñanza. Porque hablar del Espíritu Santo, mis hermanos, tal vez creo que es una predicación de 2 minutos. Y el resto tenemos que pasarnos aquí orando todo el día para vivir la presencia de su amor. Y quiero compartirles un poco sobre el Dios desconocido. Pero quiero contarle en los 4 pasos que Pablo nos da en el capítulo 19 de Hechos. Quiero contarles mi testimonio en los 4 pasos de Pablo que habla aquí a estos hombres de Éfeso. Miren, el versículo número 1 dice, Pablo llegó. En el versículo número 3 dice, Pablo les replicó. En el versículo 4 dice, Pablo les explicó. Y en el versículo número 6 dice, Pablo les impuso las manos. Ese es el proceso de conversión de una persona, y para mí, generalmente, esos fueron los 4 pasos que Dios obró en mi vida. Pablo llegó. Yo les puedo decir de esa manera igual. Yo cuando tenía 16 o 17 años, mi vida se hizo un total huracán, donde salieron volando todo a mi alrededor. Me sumergí con malas amistades, amigos, tan joven, imagínense, yo ya tomaba, creía mucho en lo paranormal, en las cartas, en el tarot, más aún tenía libros de las experiencias extrasensoriales, imagínense. Yo sabía todos los signos zodiacales. Yo me había educado bastante, era tan joven, pero lo sabía bastante. Y con todos mis amigos y mis amigas, era pues el que leía siempre las cartas, las barajas. ¿Se da cuenta? Así es. Y entre todas esas cosas, el pecado en mi vida, el pecado en el cual yo me estaba sumergiendo, a pesar de que yo estudié con los salesianos, pero era un solo Dios de oídas, un Dios de oídas, en el que Dios estaba dentro de 4 paredes, esperándome dentro de un templo, pero fuera de las puertas de ese templo, en mi juventud, Dios no tenía mayor
relevancia en mi vida. Y en todo el caos que vivía, empecé también a vivir nuevas experiencias, nuevas sensaciones como joven, y eso cada vez me iban a mí alejando más de mi hogar, de Dios y mi propia vida en un total remolino. En eso, un día que yo estaba en mis salidas que tenía, de repente le escucho a mi mamá que dice, como las mamás son las primeras evangelizadoras, son como Pablo. Pablo llegó y ella llegó con un mensaje, pero yo le escuché que estaba hablando en el cuarto con la consuegra sobre que del Espíritu Santo y que Dios habla a través de los hermanos con el poder del Espíritu Santo. Yo me quedé detrás de la puerta oyendo, porque era bien curioso, ¿sí? Y esas cosas extrañas a mí me llamaban la atención, ¿no? Así extrañas, sobrenaturales, que Dios habla. Dije, de ser algún vidente, dije yo, ¿no es cierto? Yo dije, algún vidente tal vez conectado con los extraterrestres, pensaba yo. Entonces, escucho y me causó curiosidad, pero al final de la curiosidad no se pasa. Mi mamá tiene un encuentro fuertísimo con el Señor, ella sola. Somos 5 hermanos, a la final mi familia paterna y materna somos 7, pero la casa, un día hablaba con mi hermana y digo, oye Clarita, le digo, yo creo que nuestra familia en ese entonces era media disfuncional. Le digo, no. Ella me dice, ella me queda viendo, media, me dice, media, bastante diría yo, me dice ella. Entonces, en eso, vean, uno puede decir lo normal de los jóvenes, no es tan normal, ¿no? Yo estudiaba en la nocturna, así que ese era mi pretexto para hacer de clases jueves, viernes, y estar en fiesta tras fiesta y tomadas con amigos, amigas, salidas, discotecas, parrandas y serie de cosas. No llegar a la casa a dormir, malas notas, bueno, todo un desastre. Y muchas cosas en el nombre del amor, ¿no? Como muchos jóvenes. Entre ello, un día mi mamá nos dice, quiero invitarles a una experiencia de oración. Yo estaba, vean, había llegado amanecidito, chuchaqui, dando turnos, como dice. Entonces, yo digo, bueno, ¿y dónde? No, porque no puede decir no, porque si decía no era el palo en la cabeza. Entonces nos lleva a un pueblo, pasando la Tacunga, hay un pueblo llamado La Victoria, y de La Victoria un pueblito llamado El Tejar, ¿sí? ¿Cómo es? De Pujilí, la Victoria, y de La Victoria al Tejar, a esa distancia nos íbamos, allá a orar. Y cuando llegamos, después de casi 2 horas o 3 horas de viaje, llegamos a una casa donde el piso era de tierra. Ahí estaban orando, oraban, lloraban, y había muchos señales y cosas que no entendía. Yo no comprendía. Habían sido pentecostales, ya imagínense, habían sido pentecostales. El primer contacto que mi mamá o mi familia tiene son con los pentecostales. ¿Qué es eso? Me preguntan por acá. Y los pentecostales no son católicos, sí, son protestantes. Y ellos tienen más o menos esa como corriente que vive la renovación, bastante similar, en forma, porque nosotros en contenido es otra cosa, ¿ya? Como católicos es otra cosa nuestra experiencia. Pero ese momento uno cuando está así, vean, en una total oscuridad, toda luz es buena, imagínense. Y así comenzamos a asistir allá a este lugar, a este sitio, por años. Les soy sincero, yo allí vi cosas, sentí cosas maravillosas y poderosas, pero el Dios de la vida todavía no se quería manifestar en su plenitud en mi familia porque tenía un propósito. En esas experiencias grandes y preciosas pasaron cosas en las que Dios nos iba diciendo, nos iba hablando y nos iba mostrando de su amor. Yo no dejaba realmente
mis parrandas, mis amigos, mis enamoradas, todas mis cosas, yo no dejaba. Más aún, mi pobre mamá en la desesperación de que vengan, o sea, como nosotros no íbamos, entonces ella ¿qué hacía? Decía, Abraham, esta noche vamos a hacer aquí vigilia, decía. Y esa noche yo me escapaba a propósito y me iba a bailar toda la noche. Ya a 3 de la mañana llegaba ya cuando estén bien cansados de orar. Entonces, a la par de ese tiempo que iban donde los pentecostales acá, mi mamá y mi hermana se van a una fiesta de 15 años y se encuentran ahí con un amigo de ellos, fotógrafo. Y él, que estaba de fotógrafo contratado, ni siquiera era asistente de la fiesta, era contratado, él les habla por primera vez de la renovación y de la experiencia del Espíritu Santo a ellas, por primera vez, siendo él fotógrafo de la fiesta, contratado, empieza a evangelizarles, a compartirles la experiencia de Dios. Entonces ellas escuchan eso y les causa y dónde y cómo, o sea, a la par, o sea, Dios comenzó, yo sentí que mi familia y mi vida, yo me convertí como en un ratón. Cuando un ratón entra a la casa, ¿qué hace usted? ¿Empieza qué? El ratón a esconderse, pero ¿qué hace usted? A eso, a corretearle. Hasta que llega un punto que el ratón queda siempre, ¿dónde? En un rincón, arrinconado. Y Dios empezó como a ratones a nosotros, hija, a arrinconarnos. Y yo sí me escondía, pero al final, como sabe decir el Padre Francisco, que viene ahora la efusión, dice, eres mañoso, sabe decirle. Entonces, en ese mismo tiempo, mi hermana Clarita, que estudiaba en la Politécnica Nacional, ella vive un encuentro en el ágora de la Casa de la Cultura, en el Rumiñahui. Venía el padre, no era el padre Tardí, era otro sacerdote, se me fue el nombre, pero ya le pregunto. Y comenzó el Señor a mostrarnos de esta corriente de gracia, comenzó a introducirse. Imagínense, yo le hago a usted una pregunta. Este señor que les invitó por primera vez a mi mamá y a mi hermana al grupo de oración, un día martes, primera vez de la renovación, a un grupo de oración. ¿Qué hubiera pasado si es que él ese día le hubiera dicho, me da vergüenza, otro día les converso, me han de hablar, yo soy el fotógrafo, además son 15 años, ¿qué va a estar uno hablando de Dios en estas cosas? Hermanos, yo no estuviera aquí, capaz de haber hecho hasta pastor evangélico, creo yo. Claro, posiblemente hubiera seguido ahí, ¿no? Pero él decidió en una fiesta de 15 años, siendo él fotógrafo, evangelizarles y contarles la novedad del Espíritu Santo. Imagínense, nosotros a cuántos peces gordos no hemos dejado pasar por ser cobardes, por no tener el filo del Evangelio. Entonces, a la vez de mi familia empiezan a introducirse estas dos corrientes, empieza a llegar la renovación. Pero mi mamá seguía asistiendo a los pentecostales. Al principio no sabíamos que hiciera lo mismo. Todos hablaban. No he escuchado a muchos que dicen lo mismo. Igualito es, dicen, ¿no es cierto? Lo mismo es, dicen. Igual cantan, igual oran. Y acá, igual cantan, igual oran. Lo mismo es, dicen. Y nosotros también decíamos, lo mismo es, decíamos. Igual está, los dos lados hacen lo mismo. Acá oran en lenguas, acá también oran en lenguas, acá profetizan, acá también profetizan. O sea, yo al menos en ese momento no veía ninguna diferencia. Pero así empezó el Señor. Así como que Él comenzó a hacernos entender. Y ahora viene el segundo punto. Dice, Pablo les replica. Yo vi la palabra replicar en el diccionario donde dice replicar es rechazar, refutar un argumento a través de una respuesta. Les vuelvo a decir el concepto, replica o replicar, rechazar, refutar un argumento a través de una respuesta. Esto es, aquí viene Pablo replica. Pablo llega, ahora es Pablo replica y ahora empieza la réplica o empieza Dios a replicar sobre el otro camino que estábamos nosotros queriendo tomar.
comenzaron a pastorearnos servidores de los grupos de oración a nuestra familia, hermanos. Ya cuando un servidor maduro está, pues ya saben que no les dan gato por liebre a los servidores ya pues formados, que están caminando, están sirviendo, están predicando. Entonces me acuerdo que es entonces un gran servidor que debemos mucho a nuestra familia, se llama Darwin. Él comenzó a pastorear a nuestra familia. Entonces mami dice, vámonos para acá, le dice a orar. Y dice, ya vamos, él vamos, claro, emocionado, llegamos. Entonces él lo primero que preguntó, a ver quiénes son, dónde están. Entonces él se dio cuenta. Nosotros no nos dábamos cuenta, ¿no? Niños, bebés espirituales. Pero él ya era más maduro. Entonces la forma en que él hizo fue bien sutil, compartimos la oración con él estaba con nosotros, la familia, y dijo, ahora sí, dijo él, imagínense, un salón grandote lleno de pentecostales, dijo él, por favor, hemos cantado tan lindo todos, ahora yo también quiero compartirles un cantito que me sé, dice el Darwin, cantó a ese lugar, y empieza, María, tu intercesora, solito me acuerdo, cosa que los otros eran, así con los ojos no, de búho. Y ahí fue el día en que él le explicó a mi mamá, este camino no es lo mismo, no es lo mismo. Si Dios les permitió vivir hasta aquí esta experiencia, fue con un propósito. Pero ahora ustedes tienen que decidir. Imagínense. ¿Y qué hicimos nosotros? Decidimos, obviamente. Por eso estamos aquí. Ahora, lo maravilloso de todo esto es que uno de los líderes de este lugar, tanto fue la conversión después en el tiempo de mi familia, que él se hizo católico. Más aún, se hizo catequista ya. Y los hermanos de allá, de pentecostales, le decían, hubiéramos preferido que te hubieras hecho borracho a que te hagas católico, le habían dicho. Pero él volvió y se hizo catequista. Bueno, ese es otro testimonio, por otro lado. Yo en mi parte seguía en mis andanzas, en mis cosas y en todo, y más Dios, más bibliazos, palazos, baldes de agua fría, también papá, sacadas de la casa, como dicen, más curtido, ¿cierto? Más curtido, más nos, peor hermanos, el joven más rebelde, oiga. Hasta que ni los consejos, ni las lágrimas, ni los palazos, ni los bibliazos, ni nada, ni nadie, nada me hacía a mí cambiar. Oigan hermanos, qué bestia, yo digo sí, así. Pero en todo eso Dios permitió una noche que yo me diera cuenta el camino que yo estaba siguiendo. Pude ver, no sé, en todo ese caos fue una luz que yo pude ver, ¿verdad? Por eso es que los padres tienen que seguir orando por sus hijos, porque Dios les va a dar a los hijos un momento de luz y claridad que ellos van a entender. Y yo entendí, fue un momento, pero para ese momento me acuerdo que era un día sábado que estaba en una fiesta, en una situación ahí, y a la final fue el momento crucial, fue un momento crucial de mi vida. Yo entendí. Y me acuerdo que salí caminando, y a muchos más les he contado mi testimonio, salí caminando y comencé a caminar por la 10 de agosto llorando, lloraba, qué bestia, eran las 11 de la noche, imagínense, yo vivía en Solanda y estaba por el Labrador, 11 de la noche, no había ni metro, ni trole, ni yegua, peor burro, oiga. Caminaba y lloraba, lloraba porque me di cuenta lo utilizado que había sido, lo derroche que había hecho, lo malgastado que había, todo. Y comenzó a venir, ¿no?, toda esa evangelización que yo había ya recibido, los momentos que viví con estos hermanos que les cuento, porque no es que eran todos cucos, eran buena gente, personas que también me compartieron, oraron, me aconsejaron, palabras que me llegaron en algún momento, ya un poquito en los grupos de oración que yo estaba como queriendo así, entre sí que no, todo llegó como una avalancha a la cabeza y yo caminaba y lloraba y se venía todo eso y de un momento cojo, me paro en la calle, cierro los brazos, cierro los ojos y vino de lo más profundo de mi corazón y grité y le dije, Dios, así, pero no grito porque si no les despierto a los dormidos de atrás. Y digo, Dios, ay, se le dije, Dios, si existe
tristeza, cámbiame. Y seguí caminando. Y otra vez todo ese sentimiento en mi corazón, y vuelvo a gritar y le digo: Dios, si me amas, cámbiame, le digo, cámbiame porque yo no puedo. Ay, hermanos, llegar a la casa me duró 2 horas, peor que llegar a Riobamba. Y cuando llego a la casa, así tal igual como el hijo pródigo, oigan, le veo a mi mamá en la ventana de la casa, a lo lejos, parada en la ventana, como las mamás, ¿no? Así son las mamás. Yo llego a la madrugada, todo hecho un desastre. Y yo llego, ya no me habló, ¿verdad? La única pregunta que me fue, dijo: ¿estás completo? Y le dije sí. Entonces, yo le cogí la mano y le senté en la mesa. Y le dije, ¿y sabe qué hice yo? La mejor confesión de mi vida, hija. Le conté de la A a la Z, le conté todo. Y las partes más escabrosas, no, esa no le voy a contar. La chavita está ya anotando, dice. Esas partes solo me apretaba la mano. Y después, cuando ya está aquí hecho quiñaco, me dice: te quiero pedir algo. Mañana es el Día de la Madre. Dije, ni acordado. Dije. Me dice: hazme un regalo, el que usted quiera, le digo. Vamos a un evento de la renovación, me dice. Te vean, qué barbaridad. Otra vez lanzó la red en mi vida. Es que así tenemos que hacer, hermanos. Otra vez, otra vez, otro intento. Y por primera vez, después de casi 3 años de estar yo correteándole a Dios, por primera vez en mi libertad le dije sí. No fui obligado, no fui empujado, yo dije sí. Y el eventito había sido en el año de 1996. Vino el padre Milano Tardif. Y el encuentro duró desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Todo el día. Pero ¿saben qué? Yo no sentí el tiempo por primera vez en mi vida. Ese día yo lloraba, pero ya no lloraba de dolor, sino de sanación. No entendía nada, pero lloraba. Y vi lo que dice en el Evangelio: los paralíticos caminan, botaban las muletas, se sanaban. A mi alrededor personas se sanaban, jóvenes dejaban el satanismo, la drogadicción, ahí dejaban botando los discos de rock. Era una cosa impresionante, maravillosa. Yo lloraba. Entonces yo no había comulgado, creo que hace tiempos, y están en la comunión, ya me voy, no. En toda la carga de pecado que tenía a comulgar, mami me ve. Y se va y dice: oye, vos como que no puedes, me dice. Y le digo: pero mami, es que yo siento un deseo de comulgar. Le digo a los tiempos, chuta, y se corre donde el padre Saúl, que estaba allá a la punta. Y otra vez baja corriendo. Me dice que si puedes, después te vayas donde él, me dice. Eso hice realmente. Pero después todo expresa, hermanos, que el otro día yo estaba cantando, ¿no? Por la sombra de Pedro. 1 año después volví otra vez al grupo de oración. No, unos 8 meses después. Porque empezó la réplica de Dios en mi vida, a replicar. Y en la réplica es el momento donde Dios empezó a darme respuestas, en la réplica. Y en la réplica yo recuerdo que el día del padre Emiliano dijo al final: aquí hemos visto los mismos prodigios y milagros del Evangelio, pero Dios acaba de dar algo más grande y maravilloso, que es la sanación interior, dijo él. Y este proceso de sanación interior, los que me están escuchando este momento saben que es para ellos, porque este proceso
dura hasta el último día de sus vidas. Hermanos, eso me acuerdo, pero como un rayo en la cabeza, porque ese mensaje fue para mí. A la final comencé a asistir al grupo de oración, entre idas, venidas, entre faltas, alejadas, llegadas, caídas, pero algo faltaba. Entonces viene el cuarto que dice, tercer punto, Pablo les explicó. Uno no puede mantenerse solo en el camino de Dios. Uno necesita una comunidad, un grupo de oración, servidores que a uno le vayan, hermanos, adoctrinando, le vayan guiando, le vayan aconsejando, le vayan haciendo abrir los ojos, le vayan dando oportunidades, respuestas, el cariño, el amor. Usted encuentra solo en su comunidad. Pablo les explicó, y es verdad. Cuando yo me sentaba en el grupo de oración, era la explicación de Dios a mi vida. Y Dios me hablaba, y Dios me hablaba, y Dios me hablaba. Pero ¿saben qué? A pesar de todo eso y el tiempo, yo seguía sin entender nada. Ya quería ir, ya quería estar, pero ¿saben qué? Me ganaba la flojera, o me ganaba el cansancio, me ganaban las cosas. Difícil ir, sí, pero no. Quería hacerlo con mis fuerzas, pero con mis fuerzas muy limitadas. Siempre ellos asistiendo a la comunidad, venía a la casa. Si nosotros no íbamos al grupo, mi mamá traía al grupo a la casa, traía a los hermanos, orábamos en la casa, oraba en la casa. Pero ¿saben qué? Yo siempre estaba orando, yo estaba pensando pues en mi salida. Entonces sí, ya no andaba en un caos, pero todavía yo no podía vivir un contacto permanente con el Señor. Y ahí viene el cuarto punto. Pablo les impone las manos. En este punto, yo solo puedo recordar algo que sucedió. Esto ya sucedió después, en el año mismo 1900, cuando fue 97, en el encuentro en Cali, en el encuentro internacional de alabanza y adoración, el 17 de agosto. Habíamos quedado con una muy bonita amistad con los hermanos que les contaba pentecostales, y ellos de vez en cuando nos visitaban, pero nosotros ya totalmente caminábamos en la renovación. Bueno, es la primera vez que casi doy el testimonio completo, porque después dicen que yo soy católico, ¿cómo es? Protestante infiltrado, saben decir, ¿no? Entonces, ese día que nos íbamos a este evento internacional de la renovación, mi mamá hizo muchas cosas para que vayamos. Yo le debo mucho a ella de mi vida. No solo, hago un paréntesis, cuando a ella le operaron este año del corazón abierto, le cambiaron 2 válvulas, le hicieron el arreglo de una tercera válvula, una operación de casi 10 horas, una operación de alto riesgo. Me acuerdo que el día que ella entraba, me acuerdo de mañana a la operación, a las 5 de la mañana le llamé. Yo le dije, mamita, yo le quiero dar gracias por 2 cosas, le dije. Porque usted me dio la vida y usted me dio la nueva vida en Cristo, le dije. Sí. A la gloria de Dios, ¿no? Ese es otro testimonio que les he contado. Entonces, bueno, ella, en ese afán de seguir evangelizando a su familia, nos llevó al evento. Y pasó algo interesante antes del tiempo del WhatsApp y todo eso. El día ese 17 de agosto del evento que teníamos, ya con las maletas listas, porque nos íbamos casi 5 días al evento en Cali de la renovación, llega este hermano que les cuento, Darwin, el servidor del grupo donde asistíamos, el grupo de oración. Y 5 minutos después de él aparece otra persona muy importante en nuestras vidas, que era este hermano que era pentecostal. Darwin y este hermano se conocían, nos conocíamos todos, orábamos juntos. El hermano se llamaba Marcelo, se llama Marcelo más aún. Entonces Darwin le ve las maletas, se van al evento de la renovación, qué lindo, dice, qué bien, yo no puedo ir, me dice, ¿qué le parece Estercita? Le dice, si es que hacemos una oracioncita.
para que Dios les bendiga en el camino. Bueno, dice mi mami, no. Bueno, pongamos un cafecito, le dice, para que... No, le dice él. Y ahí fue el Espíritu Santo, está clarita, me acuerdo. No ponga, le dijo, vaya a hacer que el agua se le queme. ¿Sabe qué? La oracioncita nos llevó a nosotros desde las 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de la noche. Toda la tarde orando. Y estos dos hermanitos no se cansaban de orar, Darwin y Marcelo. El espíritu es libre, hermanos, y sopla donde quiere y como quiere, donde quiere y como sea. Y oraban, y horas tras horas pasaban, y nosotros nos sentíamos las horas, y oraban, y cantaban, y alababan, hermanos. Por eso a veces me hace asustar en los grupos de renovación, ya 15 minutos ya están cansados. Oraban, lloraban, cuando en un momento eso de ya mi papá, estaba toda mi familia, todos mis 7 hermanos, estaban todos mis 5 hermanos, mis papás, todos estábamos en la sala, mis 5 hermanos, somos 5, ¿no? Mis papás, todos los 7 estábamos ahí, y en un momento ellos dos se levantan, un hermano de la renovación y este hermano que les cuento que en un primer principio también nos pastoreó, él, Marcelo que les cuento, él después hizo catequista, ¿sí? En ese momento aún todavía era pentecostal, pero ellos dos, así mis hermanos, cerrados los ojos, los dos se levantan y comenzaron a decir, ven Espíritu Santo, y cada uno, los dos comenzaron a imponer manos a mi familia. Estábamos como media luna así, entonces ellos comenzaron a imponer manos, Darwin y Marcelo, imponían manos y se demoraban, creo que en cada uno unos 40 minutos, oraban y de repente yo comencé a ver lo que dice en Hechos capítulo 2, Pentecostés. Comencé a ver el descanso en el espíritu de mi papá, de mi hermana, después donde mi hermano Santiago, que ahora es coordinador de la renovación, le conocen ustedes, él comenzó un rato a llorar, comenzó a hablar en lenguas, alábale a Dios. Después fueron de mi hermano Rodrigo, oraban, él entró un descanso en el espíritu y comenzó a hablar en lenguas. Después vieron sobre mí, me impusieron las manos y en ese momento yo comencé a sentir un fuego en la cabecera, fuego, pero me ardía en las manos de ellos, como que me han puesto una plancha en la cabeza, ardía. Y en un momento fue que era increíble cómo el Espíritu Santo obraba en los dos. Sí, que es Dios, ¿no? Dios es una maravilla. Él decía una cosa y le respondía a la otra, él hablaba una cosa y respondía a la otra. Era como que si era como una armonía, digan, como cuando está usted así. Era una armonía, una cosa increíble. Pero dos cosas que marcaron. Me dice, ¿aceptas a Jesús como el Señor de tu vida? El ratón estaba en la esquina, hermanos. Ya no me pude seguir escondiendo. Y le dije, acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y hermanos, así, increíble, maravilloso. Y le dice Darwin, entonces, recibe el poder del Espíritu Santo. Y ahí sí el fuego que estaba en mi cabeza comenzó a bajar por todo mi cuerpo. Y yo comencé a ver mi vida como que usted pone en reto algo y veía que todo lo que había pasado, Dios había utilizado hasta los peores momentos para yo poder haber llegado a ese instante. Sacó del pecado, sacó de toda la rebeldía, de todas las pechorías que hice. Sacó para que yo pueda estar ahí ese momento arrodillado. Y comencé a ver mi vida y llegué a ese momento y no paraba de llorar y lloraba. Y empiezan ellos a hablar, uno decía, recibe ciencia, el otro recibe conocimiento, recibe predicación, recibe, y comenzaban a hablar de dones y carismas, fuerza. Bueno, hermanos, comenzaban a hablar. El uno decía un don, el otro decía otro don, el uno decía un carisma, el otro decía otro carisma. Con un momento me dice Marcelo, me dice,
Dios te está dando el don de lenguas, habla en lenguas. Hermanos, yo solo abrí la boca. Abrí la boca y la lengua se desplomó y se salió y comencé a hablar en lenguas. En lenguas que nunca antes había dicho. Y comencé a hablar en lenguas, comencé a hablar en lenguas. Y hablaba en lenguas. Y podía mirar a mi familia en un total Pentecostés, lo mismo que dicen Hechos, fuego, lenguas, todos hablábamos en lenguas, todos hablábamos en idiomas que no entendíamos. Y en ese momento de la llegada de la presencia del Espíritu Santo, solo tuvimos que parar porque ya nos dejaba el bus para irnos al evento. Nos sentamos creo que 10 minutos y ellos nos dijeron: hoy hemos vivido algo poderoso, pero Dios les va a mostrar. Fuimos al evento, hermanos, porque era en Cali, ¿no? O sea, yo lo que pensaba era en las caleñas, pues oigan. Hermanos, yo lo único que pensaba es por las chicas irme al evento realmente, no tenía otro propósito. Entonces, pero cuando ya llegué, o sea, pasó esto, hermanos, ¿dónde se habrá quedado el afán de Don Juan? Pues oiga, yo me acuerdo cuando el bus llegó a Cali y yo escuché a la distancia, comencé a escuchar los carros del faraón, me acuerdo. Se escuchaba en el Coliseo que bestia un estruendo. La Renovación cantando, alabando, así, ¿no? Que es una fuerza. Entonces escucho así van desde el garaje, escucho los cantos, la alabanza. O sea, y me pongo a llorar, así como ahorita, que ¿sabe qué es lo que me pasaba? Me pongo a llorar y entro al encuentro y no sé qué me sucedía. Comenzaba a oír las predicaciones y comenzaba a entender. Tenía ganas de orar, de arrodillarme. Ya no era yo. O sea, era el Espíritu Santo en mi vida. Fue maravilloso. Fue una experiencia tan poderosa que Dios me mostró en ese momento también lo que Él quería en mi vida, el plan para mi vida. Y cuando yo volví acá a Quito, volvimos mi familia, yo me acuerdo que lo primerito que todos le pedimos a mi mami, lo primerito que le dijimos fue: mami, mamá, cómprenos una Biblia. El día que llegamos del evento, cosa que mi mamacita no. Llega agarrado así las Biblias, para cada hijo, hasta para el esposo, para todos, Biblias así, llega así las Biblias, llega así agarrada las Biblias. Y por primera vez me da mi Biblia personal. Cogí la Biblia, hermanos, me sentaba en mi cuarto, horas de horas a leer la palabra. ¿Y sabe qué? Ya no era aburrido, tedioso, y más aún, entendía. Se me abrió la mente, los evangelios, los hechos, las cartas. Yo leía la Biblia y terminaba llorando. Dios me cambió el corazón, un corazón nuevo, un corazón que anhelaba estar con Él. Y me leí, me acuerdo, 5 veces el Cantar los Cantares, porque yo soy muy romántico, pregúntenle a mi esposa, ¿no? Y cuando el primer versículo me encontré, que me bese con los besos de su boca, hermanos, el Cantar los Cantares para mí fue la declaración de amor de Dios a mi vida. Él se me declaró y yo le acepté como mi Señor. Por eso yo solo les quiero dar 4 citas, pero para que solo anoten.
Cuando el Espíritu Santo venga a tu vida, hay muchas cosas más que Él te va a dar, pero yo solo noté 4 cosas que Él te va a dar. Cuando Él venga y tú le aceptes y te dejes renovar por Él en tu libertad, Él te dará 4 gracias especiales en tu vida. La primera está en Lucas 24:45. Si es que no nota, tranquilos, está grabado. Lucas 24:45. Jesús dice que se apareció en el cenáculo, sopló sobre ellos del Espíritu, y lo primero que pasó a los apóstoles fue que se les abrió la mente, dice. Se les abrió, dígalo conmigo, la mente. Cuando venga el Espíritu Santo de Dios, lo primero que tú vas a vivir y vas a experimentar es que tu mente se va a abrir. Y dice, se les abrió la mente y entendieron las Escrituras. Eso va a ser el Espíritu Santo. Te va a abrir la mente. Para que tu mente limpia, despejada de tanta basura, de tanta toxicidad, de tantas relaciones malas, de tanta información que hemos recopilado pésima, Dios te va a abrir la mente y te va a hacer un hombre nuevo, para que tú te encuentres con Él en las Escrituras. El Jesús de oídas, ese ya pasó. El Jesús de las películas ya pasó. El Jesús, con mucho respeto, de las abuelitas ya pasó. Ahora es el Jesús del Evangelio. Ese es el verdadero. Y ese es el que te quiere hablar a tu vida. Segundo, Amós 8:11. Amós 8:11. Dice que Dios propiciará en la humanidad ya no hambre de pan ni hambre de agua, sino hambre de la palabra. Otra de las manifestaciones del Espíritu será: Dios a ti te dará hambre de su palabra. Un hambre desesperada, porque Él es la palabra. Y la palabra se hizo carne. Y cuando te dé hambre de la palabra, tú vas a tener hambre de su palabra y de su palabra sacramental. Hambre de Él. Hambre, si antes no tenías hambre de consumirlo en la Eucaristía, Dios después te va a dar una hambre de poder estar con Él en el Santísimo y en los sacramentos. Hambre de Él y hambre de su palabra. 1 Corintios 12:13 nos dice que cambiará nuestro lenguaje. Dice San Pablo, porque hablamos cosas espirituales para personas espirituales. Él cambiará tu boca, tu vocabulario. ¿Qué significa eso? De la abundancia de tu corazón habla tu boca. Es interesante, vean, yo cuando recibí la gracia del Espíritu Santo, yo de primero a quinto curso, la semana de supletorios era para mí como semana de clases, oiga, todas las materias me quedaban. Oiga, cuando recibí al Espíritu del Señor, hasta inteligente me hice, oiga. Nunca más me quedé, ni en supletorios, ni en nada. En la universidad, yo me acuerdo cuando llegué y vi los cuadros de mi carrera desde el primer nivel hasta el 9º y todo el camino. Yo solo llegué, me acuerdo, topé el cuadro, cerré mis ojos y dije: Señor, hazme un buen administrador de mi tiempo, de mi vida, para poder estudiar y poder servirte, Señor. Para mí nunca fue un impedimento mis estudios. Yo me acuerdo que tenía grupo de oración y ese día me estudiaba por no faltar al grupo de oración. Tenía un retiro, tenía algún evento de renovación que estudiaba, pero con tal de no faltar. Y toda la carrera, hermanos, nunca me quedé. Y si algo fue, tal vez muy pequeño, porque Dios te cambiará el lenguaje. Dios te cambiará el pensamiento. Tú serás diferente. Y la cuarta, como una mesita, las 4 patas. 1 Corintios 2:16b.
San Pablo dice que aquellos que son de Cristo tendrán la mente de Cristo. Dios cambiará tu mente. Nuestra mente, 1 Corintios 2:16b. A veces hay versículos que se dividen en A y en B, o en C también. Dios quiere cambiar tu mente a la mente de Cristo. Vean, hermanos, aquí arriba es donde se pelean duras batallas, complejos, donde se libran faltas de cariño, de amor, cosas en las que constantemente en la mente del ser humano están todo el día divagando, ¿verdad? Si nos preguntáramos lo que pensáramos, oigan, qué miedo. Pero el Espíritu Santo promete que nos dará la mente de Cristo. Nuestros pensamientos van a cambiar. Nuestra perspectiva de la vida va a cambiar. Nuestra mentalidad va a ser de un hombre nuevo y diferente. Hacia nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestros estudios, sobre el sacerdocio. La mente de Cristo, el Espíritu Santo nos va a otorgar. Y al nosotros ser llenos de la mente de Cristo, entonces, mis hermanos, nuestra vida se construye sobre la roca. Porque no soy yo el que vive en mí, sino que es Cristo el que vive en mí. Y si para mí lo de antes fue ganancia, ahora es pérdida viendo en Cristo Jesús. Que estas gracias que el Espíritu Santo nos va a dar son más, yo sé. Pero estas 4 gracias en especial es de sentido yo, que Él nos da para entender. Vamos a dar un fuerte aplauso, Señor, gloria a Dios. Fuerte aplauso, Señor, gloria a Dios.